Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 6. Pero yo quiero hacer una pregunta en esta noche. Y me alza la mano. ¿Dónde están los vivos? Aleluya. Bendito Dios. Y ahora, si quiere, me alza la mano también. ¿Y dónde están los muertos? Sí, pero hay otra manera más. Yo la alzo por las dos. Aleluya. Yo la alzo por las dos. El que sabe un poquito de la Biblia se va a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Bendito Dios, así es. Dice la palabra del Señor, el versículo 1 y el versículo 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, viviremos, ¿cómo viviremos aún en él? Hasta ahí vamos. Señor, te doy gracias por la palabra. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe, oh Dios, a exponer tu palabra, Señor, como a ti te agrada, oh Dios. Que hablemos de ella con todo el corazón, con toda sinceridad, Señor. Aunque no seamos teólogos, aunque no tengamos, Señor, títulos, pero a ti te agrada un corazón, Señor, que esté dispuesto, Señor, a exponer tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Y una vez más te decimos que en esta noche te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, oh Dios. Una vez más te decimos que te adoramos, que te adoramos, que te adoramos, que te amamos. Sí, Señor. Dígale en esta noche un momentito más, dígale cuánto usted le ama al Señor. Señor, te amamos. Señor, yo te amo. Señor, yo te bendigo. Señor, yo te amo. Señor, aún con mis debilidades, tú te perfeccionas. Por eso yo te amo. Tú no me miras, Señor, a mí cuántas veces caigo. No, tú miras a mí cuántas veces estoy dispuesto a levantarme, Señor. Tú eres Dios de misericordia. Por eso yo te amo, Señor. Por eso yo te bendigo, Dios. Por eso yo reconozco tu misericordia. Dígale en esta noche, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. El salmista David reconocía la misericordia de Dios. Por eso que él se expresaba y decía, Señor, yo te amo. Tu misericordia es más grande que los cielos, que la tierra. Tu misericordia, Señor, es incomprensible. Una mente humana no puede entender la misericordia de Dios. Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Señor, la iglesia en Devonport te ama, aún con dificultades, pero te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Te amamos, Señor. No seremos perfectos, pero estamos en camino a la perfección por su misericordia. Ayúdanos, Señor, pero te amamos. Dice la Biblia que el Señor vino a curar a aquel que está enfermo. Él vino por los enfermos. Él vino por los enfermos. Por aquellos que eran injustos, Él los vino a justificar. Esa es la misericordia de Dios. Y muchas veces no la entendemos contra el hermano, no la entendemos contra el prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse. Aleluya. A mí me apasiona adorar al Señor. El Señor, de los 18 años, cuando vine al camino del Señor, yo entendí
entendí que Él a cada uno de nosotros, amados hermanos, nos llamó a adorarle. Fuimos llamados a bendecir su nombre. Fuimos creados para la alabanza de su nombre. El libro de Efesios habla de eso. Cuando yo entendí eso a los 18, 19 años que yo me convertí, yo dije, no, yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser uno que alaba. En esos tiempos no me gustaba a mí, ni aún me gusta, pero estar en los altares, pero ahí en la silla, yo adoraba al Señor. El Espíritu de Dios trataba conmigo. A los 19 años dije, Señor, yo lo que quiero es servirte y adorarte. Amén. Gloria a Dios. Adorarte. Y esa debe ser la posición de cada hermano, aunque no predique, aunque no sepa enseñar. Usted y yo fuimos llamados a ser adoradores. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a la palabra. El apóstol Pablo les está haciendo una pregunta a los romanos. Le dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque el apóstol Pablo en el capítulo 5, un poquito más atrás, él le había estado hablando, en el capítulo 5 de Romanos, le había estado hablando sobre la ley. Permítanme un ratito. Amén. En Romanos 5, si quiere ir allá, vaya 5, pero vamos a leer desde 19 al 21. Romanos 5, del 19 al 21, dice la palabra del Señor, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. 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 Oiga, es impresionante que por uno el mundo hoy en día está como está. Por uno, por Adán. Así es. Usted ve tanta maldad. Así es. Usted ve tanto daño. Usted ve tanto dolor por el pecado. Pero así mismo por uno, dice que por la obediencia de uno, de nuestro Señor Jesucristo, vino la gracia. Así es. Bendito Dios. Por esa gracia, usted y yo estamos aquí hoy. Por esa misericordia, usted y yo estamos aquí en esta noche. Gloria a Dios. Por la obediencia de uno. Qué lindo. Que hubo uno que pudo sacar la cara por nosotros, representarnos. Y por ese uno, muchos hoy pueden ser justificados ante el Padre. Bendito Dios. Yo no sé si eso es de regocijo para usted, pero para mí lo es. Pablo le dice en el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya. Aquí Pablo le está declarando el propósito que fue enviada la ley, o que se estableció la ley divina de Dios, para mostrar cuánto el ser humano estaba desviado de Dios. Amén. Así es. Para eso apareció la ley, para mostrar al ser humano cuánto está desviado. La ley es buena, dijo el apóstol Pablo, y es santa. Y cuando conocemos la ley nos damos cuenta, ¿verdad?, que lo que está mal está bien. Así
Cuando no éramos cristianos pensábamos las cosas que hacíamos estaba bien, que eso no era nada malo. ¿Sí o no? Así es. Entonces cuando usted comenzó a conocer la ley, es que se le fueron abriendo los ojos espirituales. Y usted fue entendiendo. Igual así como es en el mundo. Allá afuera usted se da cuenta de las cosas que son malas, que usted no las puede hacer. ¿Por qué? Porque hay una ley. Así es. Yo me acuerdo hace años atrás que vivía en New Jersey. Viajaba de un extremo de 40 millas más o menos a mi casa. Y iba con mi carro y a veces se formaban unos tráficos. Y yo trataba de hacer, como dicen, un shortcut, coger otro. Me metía por las casas que eran residenciales. Y parece que los vecinos, esas personas que vivían en esa área, comenzaron a dar complaint a la ciudad, a la policía. Y formaron una ley. Fíjese lo que es. Ellos comenzaron a dar complaint de que por ahí pasaban muchos carros y la gente cogía por ahí. Eso era residencial. Por no agarrar tráfico. Entonces yo estaba acostumbrado a irme por ahí. Todos los días que viajaba por ahí. Y resulta que en una ocasión, yo me imagino que ellos ya hablaron, ya establecieron la ley. Y en una semana que yo iba por ahí, ya acostumbrado, hice a la izquierda y cuando me paran los policías ahí. Pero no era solamente yo, eran montones de carros. Habían caballos, habían policías en caballos. Y todo el mundo, el que pasaba por esa calle, parquéate ahí, parquéate por ahí. Habían puesto esa ley. Habían puesto un sign en toda la esquina donde uno vira. Y antes no había ese sign ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando yo le dije, pero ahí no hay ni un sign. No, ahí está el sign. Pero si yo vengo pasando toda la semana, no había visto. Hace 3 días lo puse. Wow. El policía dijo que lo había puesto hace 3 días, que se habían puesto ya el sign. Que decía que de tal hora a tal hora usted no puede pasar por ahí. Entonces, ¿qué aprendí yo ahí? Que la ley me enseña. Aleluya. Con el ticket que me dieron, a mí no me quedó remedio de buscar otro lado. Dije, por aquí no voy más. Amén. La ley me enseñó That's right. a no volver a cometer el mismo error. Amén. Así mismo es la palabra de Dios. Para eso apareció la ley. Amén. Aleluya. La ley de Dios para eso apareció. Para enseñarnos, para no cometer las mismas infracciones, el mismo pecado. El 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Antes reinaba la muerte. Fíjese cómo es. La muerte tenía poder sobre nosotros. Pero bendito sea Dios que apareció Jesucristo. Dice para traernos justicia. Para traernos justicia. Para darnos vida eterna. Ahora reina la gracia. Así es. Está por encima de la muerte. Ahora usted y yo podemos decir que reinamos por la gracia de Dios. Amén. Por la misericordia de Dios. Usted y yo reinamos. Porque Jesucristo es la gracia. Así es. Y Él fue quien venció. Él fue quien nos justificó. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a ellos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Él les hizo esa pregunta. ¿Perseveremos? Él mismo le dice, antes que le contesten, le dice, en ninguna manera. No podemos perseverar. No podemos vivir. Él le dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si usted dice que ha muerto en el pecado, usted no puede vivir en el pecado. No puede, o sea, en otras palabras, usted no puede vivir haciendo lo que hacía antes. Usted no puede vivir haciendo lo que hacía antes si usted dice que ha muerto al pecado. Si yo digo que yo he muerto al pecado, yo no lo puedo volver. No puedo vivir. Por eso es que cuando nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús o cristianos, nuestro viejo yo, el Padre lo ve como muerto. Así es. Si usted y yo realmente nos convertimos al Señor. Por eso es que yo les hice esa pregunta, ¿dónde están los vivos y dónde están los muertos? Porque el Padre lo mira a usted como muerto al pecado, pero vivo para Él. O sea, usted está muerto al pecado porque usted no va a practicar esas cosas, lo que usted practicaba antes. ¿Usted me entiende? ¿Me doy a entender? Pero estamos vivos para Jesucristo, vivos para nuestro Dios. Aleluya. El libro de Romanos 6:6 lo dice. Mire cómo lo dice. 6:6, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo yo, nuestro viejo hombre, fue crucificado. ¿Con quién dice? Juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted ve, la persona que está crucificada, la persona que ha venido a Cristo, no puede servir al pecado. Así es. Lo que usted hacía antes ya no lo puede hacer. Lo que yo hacía antes yo no lo puedo hacer. No se puede servir al pecado. Entonces, ¿por qué hay gente que persiste en servir al pecado? Hay gente que persiste. Ellos persisten muchas veces porque dicen que no pueden. No pueden. Pero usted y yo, amado hermano, podemos evitar de persistir en el pecado. Por ejemplo, si a mí me gustaba tomar, yo no debo de tomar. Así es. Hay cosas que usted lo puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Si yo era una persona que me gustaba robar, yo no debo persistir o servir al pecado robando. Así es. Si yo era una persona buena para mentir, yo ya no debo de mentir. Así es. Son cosas que usted y yo lo podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, deshacer, evitarlas. Si usted y yo nos gustaba ver novelas, no las podemos ver. ¿Por qué? ¿Qué trae, digamos, una novela? O algo que no le edifica realmente a uno. Una novela, por ejemplo, yo le decía hace años atrás a una persona que eso no lo edificaba, porque esta persona veía muchas novelas. Yo le dije, eso no te edifica. ¿Qué te enseña? ¿Qué es lo que hay? Fornicación, adulterio, robo, muerte, traición. Eso es lo que enseña. Entonces, son cosas que uno tiene que proponerse. Si realmente estamos crucificados con Cristo, como dice la palabra, no podemos hacerlas. Así es. Amén. No podemos hacerlas.
¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es parte de la santidad. Eso es parte de la santidad. La santidad es no solamente, como muchos dicen, que la vestimenta. No, esto también es parte de la santidad. Así es. Esto es más profundo todavía, porque esto tiene que ver con el corazón, con la vida interior. That's right. Sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice que hemos muerto y ahora vivimos con Cristo. Que somos criaturas nuevas. Lo viejo, amados hermanos, ya pasó. Así es. La vida que usted y yo teníamos antes, si realmente nos hemos convertido, ya pasó. That's right. Y llegó algo nuevo a su vida. ¿Qué fue lo que llegó a su vida? Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios entró en su corazón el día que usted y yo venimos al altar o aceptamos a Jesucristo. Así es. La Biblia dice que usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo. O sea, usted ahora realmente pertenece al Señor. That's right. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No dice solamente algunas, dice todas. Amén. Todas son hechas nuevas. Amén. Así es. Haya sido como haya sido usted antes o yo, en Cristo fue borrado todo. Fue perdonado. Lo que Pablo está diciendo es que si usted y yo realmente nos hemos convertido, somos nuevas criaturas. No tenemos que preocuparnos por lo que usted hacía antes. That's right. Yo conozco gente, amados hermanos, lamentablemente, que nunca se pudieron perdonar porque han hecho ciertas cosas. En el mundo traen esa raíz agarrado hacia ellos, no la han soltado. Pero si realmente se ha convertido una persona al Señor, debe perdonarse al mismo. Amén. Así es. Porque si Dios dice que un corazón contrito y humillado se arrepiente, Él lo perdona. That's right. Entonces nosotros debemos perdonarnos. Muchas veces no nos queremos ni nosotros mismos perdonar. Debemos perdonarnos. Olvidar, creer que Jesucristo ya nos perdonó. Que ya Él borró todo eso y lo tiró a las profundidades del mar. Él no se acuerda ya. Así es. Aleluya. Usted sabe lo lindo y lo hermoso que somos nueva criatura, que nos hemos convertido en la justicia de Dios. Usted y yo fuimos convertidos en la justicia de Dios. No por sus obras ni por las mías, es por las de Jesucristo. Así es. Segunda de Corintios dice, capítulo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: qué lindo es Dios, aleluya. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué lindo! Yo no sé, para mí eso es un regocijo, un gozo. Que el Padre le haya hecho justificado a usted, lo haya justificado por su Hijo.
Que nadie le diga, que el diablo no venga a decirle que usted no está justificado. Así es. Porque muchas veces Él nos quiere a nosotros intimidar. Que no somos justificados. Así es. Por eso es, amados hermanos, que usted y yo necesitamos considerarnos muertos al pecado. Así es. Por eso que yo le dije aquí, ¿dónde están los muertos? Yo sé que algunos no me iban a entender, pero así es. Usted está muerto al pecado, pero vivo en Jesucristo. Vivo en Él. Porque Él es la vida. Así es. Él es la vida. El libro de en Romanos 6:11 nos dice: mire cómo nos dice aquí más específicamente. Así también, lo tienen, Romanos 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué a veces hay personas que no se consideran así? No se consideran ellos muertos al pecado. Yo tenía un amigo de hace años atrás, un joven, que se congregaba en ese tiempo conmigo, y él me decía, pero es que yo no puedo. Él iba a la iglesia, pero no podía. Fallo en esto, fallo en esto. Yo lo animaba, le decía, pero tienes que seguir perseverando, tienes que orar, tienes que meterte más. Entonces él decía que él no se consideraba, se consideraba todavía como que nunca aceptó al Señor. Y hubo un tiempo que él sí se congregaba, porque íbamos juntos a orar. Íbamos juntos, nos subíamos juntos al aposento alto en la iglesia donde había. Pero de repente le venció el enemigo y él comenzó a sentirse así. Usted y yo no debemos considerar muertos al pecado. Muertos. Y ese es lo que dice la palabra de Dios. Así es que Dios quiere que usted y yo nos veamos muertos. Por eso dice, y vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vivos. Okay. Y esa es la manera que Dios quiere que usted y yo nos veamos. Vivos en Dios. Vivos. Y muchas veces los cristianos nacidos aún de nuevo nos vemos débiles. Nos vemos débiles, ineficaces contra nuestra concupiscencia pecaminosa. Creemos que no lo podemos. Creemos que no lo vamos a hacer, a lograr. Pero usted, amado hermano, métase en su corazón que hay uno que venció por usted. Mientras usted sea sincero, o yo sea sincero ante el Señor, y digamos, Señor, mira, yo necesito de que tú me ayudes. Yo no te quiero fallar, pero te sigo fallando, pero ayúdame, quiero serte fiel. Y eso es lo que mira a Dios. Eso es lo que el Señor mira, porque Él sabe que usted, mientras esté en esta tierra, va a seguir fallándole. Vamos a seguir fallando. Si yo le digo a usted que yo no fallo, sería un mentiroso. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, ¿sí o no, pastor? Todos los días, en alguna manera, fallamos. Fallamos. Y la Biblia lo dice, que el que dice que no peca es mentiroso. Hace al Señor mentiroso. Pero hay algo en esto, que a Dios le gusta que usted reconozca, que yo reconozca que necesitamos de Él, que fallamos.
Por eso es que la palabra dice que 7 veces caerá el justo. Fíjese que no dice el impío, dice el justo. Aleluya. No dice el impío, dice el justo. Y usted y yo somos considerados justos por Jesucristo. Si usted falla, entonces Él está presto para levantarle a usted y a mí. Siempre. Pero Él quiere que siempre, así mismo como uno falla, uno reconozca y vengamos a Él. Señor, te he fallado. ¿Usted cree que el salmista David no fallaba? Un hombre que Dios lo consideró. Imagínese que a Dios le agradó el corazón de David. Porque él era un hombre que reconocía. Así es. Aleluya. Si hay algo, amados hermanos, que debemos entender, que en nosotros hay un potencial, hay un poder para no dejarnos vencer. Hay un poder para resistir el pecado. Usted y yo podemos resistir. Y la Biblia lo dice. Podemos resistir al pecado y vivir una vida victoriosa en Cristo. Nuestro viejo yo, que no tenía el potencial como resistir al pecado, ya pasó. Antes usted no tenía ese poder. Antes usted de venir a Cristo, usted no tenía control. La gente que está afuera no tiene el control. Por eso ellos siguen en lo mismo. Y ya viven en el pecado constantemente. Y ya ellos no sienten que ofenden a Dios muchas veces. Pero usted ahora, en Cristo, usted tiene un poder. Mire cómo dice la Biblia. Filipenses 4:13 dice, dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Es por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él también dijo que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Segunda de Timoteo 1:7. Miren cómo dice. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted ve que usted ahora tiene poder para poder resistir el pecado. No estoy diciendo que usted no va a ser tentado o que no va a pecar definitivamente ya, pero usted va a poder resistir. Es decir, no, lo que no le agrada a Dios, usted le va a poder. No. Como dije hace rato, si usted era una persona que le gustaba doblar el codo, ya no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y entonces usted ahí va, se va usted mismo predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, dice Pablo en la segunda de Timoteo que Dios nos ha dado un espíritu de poder. De poder, o sea, usted tiene poder para decir no al pecado. Tiene la autoridad para decirle no al pecado. Ya el enemigo no puede así fácil hacer como los hacía antes, pecar. Lo que pasa es que usted tiene que creer en su espíritu, en su corazón, que usted tiene ese poder. Que si usted realmente aceptó a Jesús en su corazón, usted tiene ese poder
para decir no. Yo me acuerdo, amados hermanos, hace muchos años atrás, yo fui a una convención, en la iglesia donde yo pertenecía era la Asamblea de Dios. Y nos llevaron a una convención en Brooklyn, donde habían como 5,000 puros jóvenes. Eran jóvenes. Y ahí se levantó un joven, un predicador de esos tiempos, y hizo pactar a los jóvenes que todo aquel joven que quería serle fiel a Dios, a obtenerse de fornicación, y ahí pasaron los jóvenes a hacer un pacto. Lo digo para la gloria de Dios. Yo pasé, aquella recién convertido, e hice un compromiso con Dios, de serle fiel a Dios. Hice un pacto, no tener relaciones hasta el día del que me casara. Eso fue lo que hicieron el predicador esa aquella vez. Y eso fue una bendición para mí. Eso fue una bendición porque eso me ayudó a permanecer más firme, a buscar más del Señor, a meterme más con Dios. No quería fallar. Para mí eso fue algo serio lo que yo hice, hacer un pacto con Dios, serle fiel. No estoy hablando de los pactos de dinero, de estas cosas, no. Hacerle un pacto a Dios en serle fiel a Él. Y muchas veces eso es lo que necesitamos a veces, porque esas cosas a veces nos ayudan a permanecer firmes ante Dios. Firmes, a serle fiel a Él. Aleluya. Dice la Biblia que Él nos dio espíritu de poder, de amor. Un espíritu de amor. ¿Usted sabe lo que es eso? Que debemos amarnos los unos a los otros. Que debemos amar aún al más débil, aún aquel que nos hace daño. Ese espíritu de amor nos lleva a amar. Él nos dio espíritu de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Alguien que me pueda decir, ¿qué es un dominio propio? El dominio de la palabra de Dios. Perdón. Y la base para atacar el temor es primeramente clamar a Dios, como lo hizo Pedro cuando se estaba hundiendo, estaba atemorizado, y entonces él escogió la mejor elección, que fue que le pidió ayuda a Dios. Cuando tenemos temor, eso es normal en nuestra vida. Primero tenemos que acudir a Dios, pedirle ayuda y pedirle a Dios que Él, a través del poder de Dios, guiado por el Espíritu Santo, nos ayuda a salir adelante del temor. Amén. Pero dominio propio quiere decir realmente, como dijo el hermano, tener uno control mismo. Autocontrol. Dios nos ha dado ese espíritu. Que si el diablo lo quiere llevar a hacer algo a usted que la Biblia dice que no lo haga, usted dice no. Eso es poder dominar el espíritu contrario. Dice no. Que yo voy a hacer esta mentirita para que me den esto. Diga usted, diga, no, eso es un dominio propio. Usted tiene control. Usted no se va a dejar fácil manipular por los dardos del enemigo. Eso es tener control, dominio propio. Porque muchas veces si no lo sabemos usar, ese dominio, nos dejamos vencer. Y eso nos lleva a consecuencias. Nos trae consecuencias. Amados hermanos, la Biblia dice en Colosenses 2:9, voy a leer 2 versículos más y con esto
terminamos. Dice, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, 9 y 10. Amén. Dice, porque en Él habita, en Él, en Jesús, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, se refiere a nosotros, estáis completos en Él. En Él. Emi, tú estás completa en Él. Cada uno de nosotros estamos completa en Él. Así nos mira Dios. Estamos completa en Jesús, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Imagínense, Él es la cabeza y estamos completos en Jesús. Así que no permita que el enemigo le diga a usted que usted no está completo. Usted está completo en Jesús. Estamos completos en Jesús. En Cristo Jesús. Con esto yo quiero terminar y decirles que Dios es bueno, amados hermanos. Y para siempre su misericordia. Tratemos siempre de serle fiel a Él, de honrarle en todo lo que podamos, en servirle a Él con todo nuestro corazón. Servirle al Señor con todo nuestro corazón. Hacer algo para el Señor. Usted fue creado para hacer algo para Dios, para trabajar en su reino. Si usted pertenece al reino de Jesucristo, usted tiene que trabajar en el reino de Él. En el reino no pueden haber vagos. En el reino se requiere trabajadores en el reino de Jesucristo. Se requieren adoradores. Se requieren servidores. Y hay sus reglas en un reino. ¿Sí o no, pastor? Hay sus reglas. En el reino de Dios hay sus reglas. Para trabajar en Él, todo tiene su orden. Amén. Así que sirvámosle al Señor conforme a la voluntad de Él. Amén. Dios le bendiga, el pastor con nosotros.